Hola, hola, bienvenidos a todos a este podcast de salud mental en la era digital, donde hablamos sobre los efectos de la tecnología en nuestra salud mental y principalmente en la educación y en los niños. En este episodio vamos a hablar de la escritura y la grafología como técnicas terapéuticas y tenemos una invitada muy especial. Ella es Blanca Soriano, es grafopsicóloga, perito calígrafo, también en la grafoterapia infantil y es especialista en hipnosis ericksoniana. Blanca, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Diana. Mira, Blanca, que para mí la escritura ha sido pues un tema como de siempre y que empecé a darme cuenta que era una terapia para mí, pero mucho tiempo después. Siempre la usé, pero no sabía que de alguna manera lo estaba usando para gestionarme y todo eso. Y recuerdo cuando estaba en la secundaria que un profesor nos decía que cuando uno escribe, recuerda. Y generalmente si uno solo lee, pues puede recordar, pero recuerda más fácil si escribe. Y empecé a usar esa técnica siempre en la universidad también, en el colegio, como una manera de estudiar. Entonces, si yo me iba a preparar para un examen, generalmente reescribía para, como para recordar el tema y para tenerlo mejor. Esto después, con el tiempo que empecé a aprender y a educarme en el tema como de la psicología y, y la terapia, me di cuenta que la escritura nos conecta. Cuando uno escribe a mano, hay una conexión mente y cuerpo. Entonces, para mí, entender esto le da todo el sentido a la grafología. Siento que definitivamente es una excelente técnica y que aparte es una técnica de autoconocimiento, de terapia, o sea, es realmente impresionante. Cuéntanos un poco cómo es el tema de la grafología y de la grafología como terapia, ¿no? La grafoterapia. Bien, el profesor, me ha hecho gracia todo lo que estabas contando de tu profesor, porque él tiene mucha razón. Cuando escribes recuerdas, pero porque tienes que poner en orden todas tus ideas. Si no lo haces, es imposible empezar a escribir. Yo creo que por eso tiene mucho sentido y por eso se queda mucho más toda la información que a la hora cuando estás escribiendo. La grafoterapia es el estudio de la escritura. Es una ciencia que estudia la escritura y en la escritura está reflejada la personalidad. Han visto que cuando estamos escribiendo, es como tú has explicado, la mano escribe, pero el que da la orden es el cerebro. El cerebro es el que está mandando el impulso a la mano, a los músculos de la mano para que pueda escribir. Entonces, por bueno, estudios que se han hecho y, bueno, sí, experimentos o experiencias que se han tenido, se ha demostrado que en gente que se le amputaba una mano, que tenía la mano dominante, que no la podía utilizar, pues empezaba a utilizar la otra y al final podía reproducir los mismos gestos, con lo cual se demostró que era el cerebro y se ha visto que dejamos nuestra personalidad en la escritura. De hecho, se pueden analizar muchos rasgos y te dan una idea de cómo es esa persona. La grafología lo que hace es estudiar toda bueno, la impronta, ¿no? Y la personalidad a través de la escritura. Bien, mira que me hace mucho sentido esto y es porque pues como la relación está mente y cuerpo allí, o sea, cerebro y la mano, esa conexión, de alguna manera lo que sale pues puede ser racional pensando en que uno está escribiendo conscientemente, pero la forma en que lo hago de alguna manera me conecta con una parte interior mía, o sea, como con lo que soy y que probablemente no me estoy dando cuenta. Ahora, me pregunto, eh, ¿cómo es el tema del cambio de actitudes mediante la escritura? ¿Cómo funciona esto? Y si es así, o sea, cambio mi forma de escribir y puedo cambiar mi forma de ser o de actuar o de ver las cosas.
Sí, es así. Lo que pasa es que el cambio de la escritura no es algo que se produzca de un día para otro. Puede ser algo que tú eliges voluntariamente, pero ten en cuenta que cuando aprendemos a escribir, nosotros lo que hacemos es reproducir una serie de trazos según nos están enseñando, según el modelo caligráfico que nos están enseñando, pero a base de repetir, 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 lo que hacemos es que los interiorizamos y una vez que pasan a ser automáticos es cuando realmente eso está a un nivel, pasa como a no ser eh, forzado o consciente, ¿no? Sino que pasa a ser parte de nosotros. Entonces, el proceso de la grafoterapia es gradual. Cuando trabajo con niños, estamos trabajando durante todo un año, todo un curso escolar, para que ellos logren interiorizar todos esos cambios. O sea que realmente cuando ellos cambian, su escritura cambia es porque ellos cambian, pero sobre todo es cuando lo han conseguido integrar e interiorizar y ya les sale automáticamente. Ahí es cuando sabemos que se ha completado el proceso. Ya que estamos hablando del tema de los niños, quisiera que nos compartieras un poco cómo se usa la grafoterapia en un niño con TDAH. O sea, el paso es similar a lo que me estás contando. Pues a mí me parece importante conocer esta parte debido a que el uso excesivo de tecnologías y los niños no deberían usar tanta tecnología porque su cerebro está en desarrollo. Entonces, ese uso excesivo, no controlado de tecnología en niños está produciendo cada vez más casos de TDAH. Entonces, en el tema de la grafología, ¿cómo se puede contrarrestar o cómo puede ayudar en los niños que están con este tipo de trastornos? Pues la grafología, la grafoterapia, lo que hace es cambiar o reestructurar sus trazos. Es decir, lo que hace es trabajar mucho con la letra y equilibrarla. Cuando estamos equilibrando la letra, cuando estamos trabajando unos trazos mucho más simplificados, mucho más rápidos, mucho más continuados, lo que hacemos es equilibrar al niño y darle tranquilidad, darle estabilidad. Entonces, esto les ayuda mucho. Yo estuve trabajando el año pasado con una niña con 7 años, segundo de primaria, aquí en España, y la verdad es que lo que consiguió, aparte de mejorar muchísimo la letra, ella se calmó. Ella tenía un grado de, pues eso, un TDAH, no paraba quieta, estaba saltando, me costaba mucho trabajar con ella y hacer 3 páginas seguidas y al final del curso consiguió tener una letra fantástica, madura, y lo que le hizo, aparte de que ella notó los cambios, empezó a estar mejor en clase, a entender mejor las asignaturas, a sacar mejores notas, a hacer mejores dictados, ella se tranquilizó. Y es que la terapia le ayuda a ese nivel es de equilibrar la personalidad. Wow, Y también ellos se equilibran. ¿Mm? qué, qué impresionante. Y en el caso de los adultos, ¿has trabajado con adultos también en los cambios de personalidad? No, con adultos no, pero yo he visto mi cambio. Yo empecé a estudiar grafología con 40 años y tengo mis apuntes. Desde el primer día de grafología al último, mi letra cambió, absolutamente. Y yo no hice nada consciente, pero fue un cambio personal que se vio reflejado en la letra. Entonces, lo que me ha demostrado es que cuando tú cambias, tu letra cambia. Y cuando tú vas evolucionando, la letra lo hace contigo. Entonces, sí que hay grafología y grafoterapia para adultos, pero fundamentalmente yo estoy centrada en niños. Me parece que empezar a una edad temprana y luego además lo que estoy viendo es que cuando antes empiezas, mejor. Los resultados son muchísimo mejores. Y lo que también he estado viendo es que no somos iguales los chicos que las chicas. Los niños tienen una resistencia al cambio
muy superior al de las niñas. Me resulta mucho más fácil trabajar, me resulta fácil trabajar con los dos, pero las niñas cambian antes, son más adaptables. Igual que somos más físicamente más flexibles, nuestra psicología, nuestra mente es más adaptable que la de los chicos. Pero eso algo antropológico, es algo genético, ¿no? Entonces eso me ha resultado muy, muy interesante poder verlo. Pero bueno, ¿desde cuándo? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando con una niña de 5 años. Desde los 5 años, porque resulta que ella solo escribe en mayúsculas, solo ha aprendido a escribir en mayúsculas. Entonces estoy enseñándole a escribir en minúsculas. Desde los 5 años, desde que empiezan a aprender, ya se puede empezar a trabajar con ellos. Con razón pasa mucho, o he visto muchos casos en los que algunas personas notan que su letra ha cambiado cuando, por ejemplo, salen de la universidad. O sea, entran a la universidad y cuando salen se dan cuenta que su letra ha cambiado y que no fue algo consciente, sino como que sí, se dan cuenta que ha cambiado. Pero entonces esto, el cambio interior, el cambio en la personalidad o el cambio en uno genera cambio o se manifiesta en el cambio de la letra. Claro, 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 absolutamente. Es así, o sea, el cambio de la personalidad está influyéndote a la hora de escribir. De hecho, es lo que tú has explicado, el cambio personal se manifiesta en tu escritura. Mm, así es. Oh, ok, pero entonces uno puede hacer el cambio consciente de la letra hasta que eso se vuelva como automático y puede producir un cambio también en la personalidad. O sea, se puede, el trabajo también es Sí, 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 es así, como te lo estás explicando. La grafoterapia, la base de la grafoterapia es la reversibilidad del gesto, es decir, si el cerebro manda la orden, la información a la mano para que escriba, cuando cambiamos los trazos, la forma de hacer los trazos, esa información va al cerebro y se modifica el rasgo que estamos trabajando, en lo que está influyendo el rasgo. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es abrir la letra o hacer más largas, por ejemplo, los trazos que bajan, por ejemplo, una P tiene jamba, que es el trazo que baja hacia la parte inferior. Y, por ejemplo, una L tiene AMPA, que es el trazo que sube. ¿No? Cuando nosotros hacemos más largos, las AMPAs y las jambas, lo que estamos haciendo es fomentar y trabajar la creatividad, la imaginación y también los dotes de organización, la seguridad personal. O sea que estamos dando, quizás saliendo de nuestra zona de confort, que es como yo se lo explico a los chicos. Y la verdad es que eso es muy bueno, es poder abrirnos a, a indagar o empezar a abrir otros campos que hasta ahora pues no nos hemos atrevido. Cuando la letra está muy centrada en la zona media, es una mentalidad muy práctica, pero no nos permitimos ir, por ejemplo, como Federico García Lorca, el poeta español, tiene una firma en que los trazos suben mucho hacia arriba. Entonces, eso lo que te indica es lo desarrollada que tenía la imaginación, la creatividad. Estaba mucho en ese mundo. Entonces, esa es la parte de la escritura que se, que más se desarrolla, podríamos decir. No sé si me explico. sí, 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 se entiende. Y qué interesante esto. Yo quisiera saber ahora eh, cómo relacionas o si relacionas la hipnosis ericksoniana, que eres especialista en eso, y la grafoterapia o la grafología. ¿Qué relación hay en ello? Pues bueno, la hipnosis es una técnica para poder acceder al inconsciente. Y en la grafología, tú en la letra, en la escritura, tú estás viendo la parte consciente y la parte inconsciente de la persona. Es decir, cuáles son sus motivaciones íntimas y cuál es lo que. Y otra parte que es la que está más a nivel, pues eso, consciente en el día a día, ¿no? Ahí estás viendo ambas. Entonces, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues porque al final en el inconsciente es donde está la información que hace que nosotros actuemos de determinada manera
de una forma automática que no controlamos. Esa es la que, podríamos decir, obedece a nuestra época infantil, donde se generan las memorias infantiles y también las heridas emocionales. Entonces, el poder indagar, el poder meterte, ¿no?, en esa parte que no es consciente, yo creo que es muy importante porque da mucha información y ayuda a cambiar tendencias o a cambiar comportamientos. Ok. Ahora, ahora que mencionas el tema de como lo emocional, eh, ¿trabajas o sí, trabajas este tema de la gestión emocional con la escritura? Por ejemplo, yo con la cuenta en Instagram de Escribir Sana, muchas de las cosas que comparto allí son de conocimiento que he adquirido y también de mi experiencia personal. Como que, no sé, es como si tuviera mis rituales o mis formas de autogestionarme. Y entonces voy allí, o sea, voy a mi agenda y escribo cuando estoy enojada, escribo cuando estoy muy agradecida, escribo cuando estoy frustrada. O sea, como que trato yo utilizo la escritura como como gestión, con ella me gestiono y como contaba ahorita al inicio, lo hacía, pero o sea, no había leído antes acerca de la escritura terapéutica. Después, cuando me involucré en este tema de la psicología, fue que empecé a darme cuenta de que es una técnica pues terapéutica o psicoterapéutica. En este tema de la gestión emocional, también trabajas algo o cómo se puede manejar el tema de, bueno, con la grafoterapia se dan cuenta de cómo puede estar una persona como en su interior. Y ahora para gestionar esto, cómo se hace o qué métodos utilizan? Sí, pues mira, yo lo que hago es primero hacer el análisis grafológico a la persona cuando viene a mi consulta y luego lo que hago es trabajar a través de técnicas terapéuticas, sobre todo con técnicas relacionadas con el inconsciente. Sí, lo que hago es sobre todo que la persona se dé cuenta, es darse cuenta de qué mecanismos son los que actúan en ella y que cambie un poco la perspectiva, ¿no? El enfoque, cómo los puede enfocar. A través de la grafoterapia con adultos todavía no trabajo, pero sí con técnicas de terapia, mm, terapéuticas. Veo. Ahora yo hace un tiempo, no sé, que colocaste en tu Instagram de preguntas y respuestas, leí sobre una que hablaba sobre los puntos, como al final. Por ejemplo, en mi caso, generalmente, y de hecho me he hecho consciente de esto hace poco, siempre que termino de escribir pongo un punto al final. Escribo punto. Y leí que los puntos tienen como algo que ver como con un final, como con cerrar. Y entonces empecé como a descubrirme, como a mirarme y pensaba en que pues generalmente, digamos que a mí tengo cierta facilidad para cerrar cosas. Si algo no me hace sentir bien, cierro. Si no me siento cómoda en algo, cierro. Como que tengo esa facilidad, no sé. Eso, por ejemplo, tendría algo que ver. Sí, lo que leíste yo creo que se refería al punto en la firma. Cuando tú pones un punto, firmas y pones el punto, tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. Lo que estás haciendo es cortar de una forma tajante con una situación. Tú cortas, es hasta aquí y punto, ¿no? Es una forma de hablar que esto lo decimos mucho en España, hasta aquí y se acabó, ¿no? Como se acabó. O sea, es cortar de una forma tajante con algo y también lo que muestra es un punto de desconfianza. Sí, eso vi. Wow, qué interesante, porque de hecho lo lleva a uno a entrar, como a hacer introspección. O sea, ¿por qué? Claro, claro, es que es eso es lo maravilloso, que lo que te ayuda es a conocerte, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está, por qué actuamos como actuamos. Nos movemos o actuamos de una forma automática y esto te abre un poco el campo de visión a darte cuenta. Y yo creo que la primera forma y lo más importante para poder cambiar algo dentro de nosotros mismos es darte cuenta.
si no te has dado cuenta, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿No? O sea, es el primer paso, que yo creo que es importantísimo. Sí, completamente de acuerdo con ello. Ahora, Blanca, ¿por qué de bióloga a, a grafóloga? Pues porque, bueno, porque he trabajado, a pesar de ser bióloga, he trabajado un montón de años en un banco y me empecé a fijar en las firmas de los clientes. Entonces yo veía que unos firmaban, se tachaban, otros se subrayaban mucho, otros... Entonces empecé a pensar, bueno, esto tiene que querer decir algo, porque iba relacionando lo que veía en la firma y a la persona. Entonces, pues eso fue mi interés, sobre todo a base de ver firmas y firmas todos los días. Ese fue mi interés por la grafología y ahí comenzó. Wow, qué chévere. Y qué bonito esto. Yo sí considero que mientras haya pasión, todas las profesiones o lo que uno elija ejercer es maravilloso. Pero este tema de que tiene que ver con el autoconocimiento y con gestionarse o con priorizar el mundo interior, me fascina porque soy partidaria de que no hay éxito real sin éxito emocional. O sea, si no estoy bien adentro, si no trabajo constantemente lo que hay en mi interior, si no me gestiono, si no me conozco, entonces varias de las cosas que haga afuera pueden llegar a ser banales y pueden llegar a no darle como esa plenitud a uno y esa satisfacción completa. Me parece genial estos. Claro, totalmente de acuerdo. Porque además ocurre una cosa y es que nosotros cuando somos pequeños aprendemos estrategias en los momentos complicados de nuestra niñez, porque nuestra niñez es fundamental para la formación de nuestro carácter. Aprendemos estrategias para salir airosos en momentos difíciles. Cuando somos adultos, esas mismas estrategias las vamos manteniendo, pero en los momentos de paz, de tranquilidad de la vida adulta, nos suelen hacer sufrir. El punto es descubrir qué es lo que me motiva a actuar de la forma en que lo hago. Porque hay momentos en los que digo, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué? Entonces, el indagar ahí y el averiguar esos porqués, yo creo que son la base de que nos sintamos más tranquilos, más equilibrados, más felices. Sobre todo es la paz, ¿no? El controlar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por eso el trabajar con el niño interior, que es una metáfora para hablar de toda nuestra época infantil y todas esas creencias que se formaron ahí y que en muchos casos nos están limitando, es fundamental para mí. Y eso tiene mucho que ver con, eso es la gestión emocional del adulto, ¿no? El saber por qué actuamos como actuamos, a qué obedece, el conocer los porqués. Yo creo que te da mucha información y te ayuda a superar, ¿no? Muchas cosas en la época adulta. Sí, de acuerdo. Y a vivir como con más plenitud. Cuando uno se conoce, se entiende y se acepta. Y entonces se vuelve más fácil vivir, porque en el tema pues de salud mental, muchas personas no viven, sino que están como soportando la vida o están como aguantándola, como sobreviviendo. Y yo creo que, o considero que una de las claves para realmente vivir en plenitud es conocerse, es llegar a ese autoconocimiento para poder comprenderse y aceptarse y pues ya uno ir como mejor por la vida y también estarse cuestionando constantemente nos ayuda a no dejarnos llevar como por las corrientes, ¿no? Que a veces uno cree conocerse, uno cree saber lo que le gusta, pero a uno no le gusta lo que le gusta, sino lo que le gustaba al papá o, o lo que le gusta al amigo y no, o sea, no sabe uno realmente quién es. Entonces es súper importante. Y me parece genial este tema de la grafoterapia, la grafopsicología, pues me parece genial. Y mucho más por el tema de que a mí me encanta la escritura.
o al menos la utilizo para gestionarme. Aparte de que la escritura también lo veo como una excelente opción pensando en las personas que no expresan mucho o que no expresamos mucho. Hay otras técnicas terapéuticas como la danza, la danzaterapia, el, el baile, bueno, hay varias técnicas y si una persona es tímida o si una persona no expresa verbalmente, entonces le va a costar más este tipo de técnicas. En el tema de la escritura y de la grafoterapia, pues entonces allí se podría como que ayudar más al tipo de personas que no expresan verbalmente. Mm, claro, claro. Al final escribir es una forma de expresión también, ¿no? Ahí estás poniendo, pues eso, todo lo que sientes, cómo te sientes. Y yo creo que el sacar, porque al final todos tenemos partes que nos gustan y partes que no, pero somos todo, ¿no? Somos lo bueno y somos lo malo. Con lo cual, es verdad que aceptarse es fundamental. Pero fíjate, más que aceptarse también, yo he vivido un proceso de transformación personal porque he cambiado mucho. He visto cuáles eran, pues siempre fui muy tímida, tenía mucho miedo a hablar en público. Bueno, el estar delante me sentía muy juzgada y el conocer a qué se debía todo eso, a mí me ha liberado mucho y me ha quitado muchos miedos, ¿eh? O sea que parte es aceptarlo, pero hay muchas cosas que también puedes cambiar. Habrá otras que no, ¿eh? Porque, a ver, no podemos cambiar todo, siempre, nunca vamos a ser perfectos, pero por lo menos sentirnos completos o plenos, ¿no? Eso sí. Sí, 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 es muy cierto, es muy cierto. El autoconocimiento pues nos lleva a aceptarnos y también a cambiar, sí, totalmente de acuerdo, porque uno ya entiende cuál es la raíz de, de las cosas y entonces ya uno toma allí decisiones y puede hacer cambios si así lo desea. Blanca, muchas gracias. Gracias por compartirnos toda esta información valiosa, por compartirnos tus experiencias y tus conocimientos. Estaría encantada de que en otra ocasión hiciéramos bueno, de pronto más que un podcast, podríamos hacer un video para hablar más y ver como más las letras y todo este tema, porque sí que es importante esto y más que la gente sepa que hay varias técnicas terapéuticas, varias técnicas para autoconocernos, para autogestionarnos, y la escritura es una de ellas, y más que nos ayuda pronto a las personas que tendemos a ser tímidas y no expresamos verbalmente, pues aquí está la escritura para que expresemos de otra manera. No sé si tienes de pronto algo más que compartirnos y también dónde te pueden contactar, o sea, como redes sociales. Pues no, encantada de haber estado este rato contigo, Diana. Y sí, estoy abierta a que hagamos lo que tú quieras. Si quieres que hagamos un vídeo en un futuro y os puedo enseñar cambios de letras, el antes y el después, para que veáis cómo se ve, no, no solo es la teoría, sino es ponerlo en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Y cuál es el resultado en los niños, que eso también es muy interesante que lo veáis y sobre todo el testimonio de los padres, pues sí, y encantada de hacerlo. Y me pueden encontrar pues en mi Instagram es Blanca S. Artacho y en el correo electrónico que es blancasartacho@gmail.com. Ok, ok. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por este tiempo y a todos nuestros oyentes que estén muy atentos, que vayan a las redes sociales y la sigan y estén muy atentos a la plataforma porque vamos a tener varias cosas interesantes allí para la gestión por medio de la escritura. Gracias por escuchar y hasta un próximo episodio. Chao, chao.